¿Tiene la inteligencia artificial repercusiones en el ámbito político? Pues vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta con varias micro reflexiones que espero que tengan cierta unidad de conjunto al final. Y en un principio vamos a esbozar dicho razonamiento, que a continuación vamos a desarrollar algo. Inteligencia artificial la mal llamada inteligencia artificial en el ámbito social, educativo, empresarial, ¿tiene repercusiones políticas? Bueno, para eso tendrá que tener mucha presencia y podrá tener en un futuro inmediato mucha presencia por el efecto de profecía autocumplida. Asimismo, se está instalando en el mundo educativo. ¿Por qué? Por la promesa o por el bombardeo procedente del mundo empresarial tecnológico de que en un futuro inminente casi todos los trabajos necesitarán el conocimiento de la inteligencia artificial. Pues claro, entonces metemos la inteligencia artificial en el mundo educativo. En el fondo aquí está el tema de la alienación y el tema de la resonancia, sobre el cual ha reflexionado Hartmut Rosa, que habrá que tenerlo en cuenta. Asimismo, tendremos que valorar si todo esto de la inteligencia artificial no forma parte de un contexto global de economicismo en el que ya nos han metido y nos quieren seguir metiendo para convertirnos en átomos autistas, aislados, itinerantes, nómadas. Y para saber si afecta o no al mundo político habrá que saber si afecta o no a la sociedad, en concreto a nuestra sociedad actual mundial, que es una sociedad capitalista. Si logramos poner indicios razonables de que sí afecta o afectará a la sociedad capitalista, entonces claro que tiene repercusiones políticas, pero puede haber una repercusión no esperada: el aceleracionismo de la inteligencia artificial. A continuación vamos a ser más claros, o más explícitos al menos. Falacia ad novitatem: creerse que porque algo es nuevo es lo mejor. Pues no, porque mientras no haya un respaldo científico a las garantías del uso de la inteligencia artificial, su aplicación estará motivada por el entusiasmo hacia la última novedad tecnológica, y así se comete la falacia ad novitatem al actuar como si lo último, lo más nuevo, lo más tecnológico, pues fuese lo mejor. Simplemente por ser eso, lo último que ha llegado. Bueno, lo último que ha llegado, ya sabes que ya mismo, antes de que acabe este vídeo, ya ha pasado la historia con H minúscula. Ya se ha vuelto antiguo. Pues entonces, ¿para qué te lo has comprado también? Si sabes que va a durar poco. Porque nos acostumbran a seguir comprando. Podría ser otra tesis, la de adopción, pero en realidad es un sublínea de lo que acabamos de decir de falacia ad novitatem. Se dice: en la actualidad ha irrumpido, y es verdad que ha irrumpido, la inteligencia artificial en el mundo laboral, en el mundo del ocio y en el mundo educativo. La conclusión es que se adopta en el mundo educativo porque ya ha irrumpido en el mundo no educativo. Se dice: la inteligencia artificial ha irrumpido en la sociedad. Su adopción es imparable. Entonces, claro, quien se cree esto dirá: pues seamos los primeros en adoptarlo, ¿no? O al menos no seamos los últimos. Conclusión: tiene que estar presente en la educación. Omnipresente en la educación. Y ahora preguntamos nosotros: ¿de verdad hay que introducir en la escuela, en el aula, en la clase, todo lo que irrumpe en la sociedad? ¿Se están dando cuenta estas personas que dicen que porque en la sociedad ya está la inteligencia artificial y va a estar en el trabajo, que esto es lo siguiente, como ya está en la sociedad, tiene que estar en la educación? ¿Se están dando cuenta del peligro de su manera de argumentar o pseudo-argumentar? ¿Se dan cuenta del peligro?
o tengo que poner ejemplos de cosas muy negativas que ya están en la sociedad. Incluso están en la sociedad y el alumnado, ciertos jóvenes, ciertos niños, tienen acceso y están en contacto con ciertas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya está en la sociedad, hacemos una asignatura de según qué cosas, ¿no? Claro, si según qué ejemplos pongo, se notará lo bestia de lo que estoy diciendo. Y ala, hay que ver lo que dices. Pero es que es el mismo argumento. En la sociedad ya está. En la sociedad ha irrumpido, su adopción es imparable, que entre en la educación. Pues como todo lo que irrumpa en la sociedad ya hay que meter en la educación, cosas peculiares habrá. Otra tesis tiene que ver con adopción por futuro laboral, porque también se había dicho en las personas favorables, entusiastas, en esta nueva religión. Yo hacía tiempo que no veía una fe tan ciega, es que la fe es ciega, o sea, yo nunca había visto tanta fe en algo, hacía tiempo, o sea, siempre ha habido entusiasmo hacia lo tecnológico, pero quizás esté confundido, pero tanta como con la inteligencia artificial, no he visto tanta gente tan entusiasmada. Entonces esta gente nos dice, es muy probable que los actuales estudiantes que interactúan o que van a interactuar con la inteligencia artificial, en su futuro laboral tengan que interactuar con la inteligencia artificial. Aparte de lo que hemos dicho antes, que puede ser una autoprofecía cumplida, porque si tú dices que en el futuro cercano va a estar la inteligencia artificial a tope y como ahora no te prepares para ello, cuando llegue ese futuro te vas a estar más perdido, pues entonces, claro, si te lo crees, ¿qué vas a hacer ahora? Meterte de pleno en la inteligencia artificial. Y claro, de esta forma se amplía la presencia de la inteligencia artificial, llega al futuro y ya está la inteligencia artificial. Profecía autocumplida, ¿no? Pues aparte de eso, bueno, es que se dice eso en educación para meter la inteligencia artificial con el motivo de conocer los principios fundamentales siendo estudiante en inteligencia artificial porque la vas a utilizar en tu futuro laboral. Vale, no lo negamos. Vale, va a ser cierto. Pero entonces, ¿por qué este argumento tan bueno solo se aplica para la inteligencia artificial y conocer sus principios fundamentales? Si este argumento fuese tan bueno, el de que lo que te va a hacer falta en el futuro laboral, vamos a meterlo ya en la escuela, apliquémoslo. Apliquémoslo a los derechos laborales. ¿Por qué no hacemos una asignatura de derechos laborales, conocimiento de los futuros derechos laborales que el estudiante, cuando sea adulto, debería conocer? Y debería conocer los principios que rigen el mundo laboral. Porque si el argumento era bueno, sirve para más cosas. Si no sirve para más cosas, entonces no era bueno. Como hay otro enfoque, esto tiene que ver con la cosmovisión economicista, con el tipo de personas que quieren que seamos, pues a los que están por esa labor, sí les interesa que aumente la presencia de la inteligencia artificial para sus propios intereses y la empresa, las grandes corporaciones tecnológicas ganen dinero, pero no interesa que entonces esos consumidores estén al tanto de sus futuros derechos laborales. Pero claro, es que a lo mejor es que saben que a corto plazo, medio plazo, todo esto de trabajar se va a acabar. Será eso. Tomar conciencia de los... No lo voy a concretar en una proposición, simplemente suelto trazos, de tomar conciencia de todos los factores geopolíticos, toda esta atmósfera que nos rodea economicista, todos estos intereses corporativos de grandes corporaciones empresariales, tecnológicas, que un simple humano como un servidor se me escapan y no sé qué está pasando.
puedo reproducir que hay gente que dice será verdad, son bulos, me trago bulos, pues posiblemente. Hay gente que critica que todo esto que atmósfera que estoy diciendo, geoeconómica, economicista, macrotecnológica, pues tiene que ver que están diseñando o quieren que lleguemos a ciertos futuros en que la democracia no es que esté en peligro, estaría en peligro ahora porque a lo mejor la democracia, pues tal y como la conocemos, desaparece, la manera de trabajar actual desaparece, cuando no, a lo mejor es que desaparece la propia actividad de trabajar tal y como la conocemos, o si se trabajan, les interesa a ciertas personas, corporaciones, macroempresas, de que seamos átomos, de que seamos totalmente individuos, de que no haya familias, de que no estemos fijados, que seamos nómadas, migrantes, que no tengamos ningún arraigo, y entonces a lo mejor, no sé, estoy lucubrando, a lo mejor interesa que lo tecnológico, que los videojuegos, que las redes sociales, estoy haciendo ficción reflexiva, todo esto aumente, que tengamos adicción, cuanto más tiempo estemos en redes sociales, jugando, todo virtual, todo digital. Pues claro, los individuos, los átomos, no están en sindicatos, no hacen revoluciones, el único problema es que se les cuelga la wifi y se alegran cuando vuelve. Pues no sé, no tengo ni idea, pura especulación, pero en el supuesto de que algo de esto haya, que no ni afirmo, ni contraafirmo, ni digo, ni desdigo, ni niego, pues quizá para toda esta atmósfera interese un aumento considerable del uso de esas máquinas, de esos programas que unas personas llaman inteligencia artificial cuando no lo son. Todo esto, que soy incapaz ahora mismo de concretarlo en una sola tesis o en una proposición, pero claro, es que muchas veces yo he oído con razón que los docentes estamos con lo mejor de cada casa, lo mejor que tiene cada familia son sus hijos, las familias con hijos, son sus hijos, es lo mejor que tienen, y nosotros los docentes tenemos la suerte de trabajar, de operar, de ayudar a lo mejor de las familias que son los hijos. En el supuesto de que no esté equivocado, claro, si estoy equivocado, pues mejor, ojalá esté equivocado y realmente haya un respaldo científico de cuán maravillosa es el uso, es la inteligencia artificial y su uso en la educación. Ojalá eso sea verdad, porque entonces no habrá ningún problema. Pero juntando las dos cosas, en el caso de que no haya un respaldo realmente científico, de que se haya comprobado, pero ¿cómo se va a comprobar si es reciente? Pero bueno, de que se haya comprobado de que es 100% beneficioso el uso de la inteligencia artificial en la educación, en el caso de que eso no exista dicha comprobación, pues entonces, en el mundo educativo, estamos con lo mejor de cada casa, que son los hijos de las familias, estamos experimentando con ellos. Y esta apreciación, pues quizá hay que tenerla en consideración. Sí representan las inteligencias artificiales, mal llamadas de esta manera, un peligro para la sociedad. ¿Qué sociedad? Si tuviésemos que poner un solo adjetivo a la sociedad actual, capitalista. ¿Hay que matizarlo? Sí, pero estamos en una sociedad capitalista. ¿Y por qué es un peligro las mal llamadas inteligencias artificiales? Pues porque las inteligencias artificiales constituyen un peligro para el capitalismo tal y como lo conocemos, al menos tal y como lo conocemos. ¿Por qué? Bueno, podemos apelar a un par de cuestiones. Por una cuestión, podemos apelar a un motivo. Empecemos por la primera. Las inteligencias artificiales constituyen un peligro para el capitalismo tal y como lo conocemos por la perspectiva de un sistema de inteligencia artificial autorreproductor, que cada vez necesitará menos agentes humanos. Sí, eso se puede prever y podemos tomar medidas.
puedes poner todas las medidas que quieras, pero mientras vas tomando esas medidas, la realidad es que cada vez se va a necesitar menos agentes humanos. Nos vamos ahora a una segunda motivación de las inteligencias artificiales constituyen un peligro para el capitalismo tal y como lo conocemos, porque la explosión del uso del comercio algorítmico es el primer paso hacia el fin del capitalismo tal y como lo conocemos. Ahora podemos estirar el contenido de ambas dos motivaciones. Retrocedemos a la primera, la de la perspectiva de un sistema de inteligencia artificial autorreproductor. Esa perspectiva es real, al menos para los líderes tecnológicos, si no me confundo de fecha, en 2023, pero bueno, me puedo confundir la fecha, al menos eso es real para los líderes tecnológicos que firmaron un parón de 6 meses. Sí, se nos puede decir que el parón de 6 meses será para que paréis todos menos uno concreto y ese concreto sigue avanzando mientras los demás están parados y entonces ese en concreto tiene un avance de 6 meses. Bueno, el caso es que se reunieron, firmaron un parón de 6 meses, por si acaso esto es un peligro, lo de la inteligencia artificial. Esto que acabo de decir, pero también lo del comercio algorítmico, la explosión del comercio algorítmico, esto tiene repercusiones. Pues vamos a verlas. Primera repercusión que tiene que ver con el sistema de inteligencia artificial autorreproductor. Primera repercusión. Si cada vez hay menos mano de obra, entonces lo que también habrá menos es menos sindicatos, que ya que cada vez lo hay menos, sobre todo en según qué áreas geopolíticas, menos sindicatos y también menos reivindicaciones laborales. Cuando los trabajadores no tienen conciencia de clase, ¿qué reivindicación como colectivo van a exigir, a pedir, ¿no? Pero tenemos otra repercusión que tiene que ver con lo del comercio algorítmico. Si una estrategia automatizada ya puede comprar, vender acciones en mi nombre, si eso ya lo puede hacer por mí, en mi lugar, puede comprar, vender acciones, entonces, pues añadiendo una serie de datos, añadiendo una serie de operaciones, dicha automatización estratégicamente también podrá comprar por mí, también me podrá suplantar. Si tenemos en cuenta ambas dos repercusiones juntas, todo esto nos va a llevar que, como nos den un sueldo mínimo vital, pues aquí no habrá paz social. Nos tendrán que mantener de alguna manera. Las dos cosas juntas, al final, la conclusión es que tiene que haber un sueldo mínimo vital. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como el capitalismo implica, no sé si somos marxistas, somos marxianos o somos dialécticos, pero como el capitalismo implica una clase capitalista y una clase trabajadora, o, dicho de otra manera, especuladores financieros y consumistas, como implica esta dualidad, si se reduce la clase trabajadora y se modifican nuestros hábitos de trabajo o que se reduce el trabajo, y lo que sí se cambia, se modifican, son nuestros hábitos de consumo, entonces se transformará el capitalismo tal y como lo conocemos. No somos animales que predicen, no somos adivinos, no sabemos si caerá el capitalismo o no caerá, o se transformará en otra cosa, pero se modificará tal y como lo conocemos. Porque si tal y como lo conocemos tiene unas características y esas características están cambiando, se cambiará tal y como lo conocemos. En definitiva, por todo esto que estamos diciendo, las inteligencias artificiales constituyen un peligro para la sociedad actual, en el sentido de que constituyen un peligro para el capitalismo. Y todo esto que hemos dicho esquemáticamente vamos mínimamente a desarrollarlo o a decirlo brevemente de otra manera, en el sentido de que la mal llamada inteligencia artificial lleva al fin del trabajo tal y como lo conocemos. No sabemos si va a llevar al fin del trabajo, pero sí tal y como lo conocemos. Será otra cosa. O podemos decirlo que la inteligencia artificial mal llamada de esta manera lleva casi al fin del trabajo humano.
porque será casi sustituido por trabajo maquínico. Y esto obligará a una renta básica universal. ¿Por qué? Pues para evitar la violencia generalizada. Entonces, según cuál sea tu concepción de renta básica universal, pues tú tendrás una concepción positiva o negativa de la mal llamada inteligencia artificial. Si tu concepción de la renta básica universal es positiva, pues bienvenida entonces en tu mente a la inteligencia artificial. Pero si tú tienes una concepción negativa de la renta básica universal, pues entonces mal bienvenida será la inteligencia artificial en tu cabeza. Por lo que si eres un pensador, organizador o movimiento a favor de la renta básica universal, tal vez tengas que valorar la posibilidad de apoyar la inteligencia artificial. Y es que el problema de la inteligencia artificial se complica por la posibilidad, que es de lo que va el libro Nick Bostrom, posibilidad ficticia, real, imaginaria. ¿En qué medida? Leeros el libro, que está muy bien. Pero todo esto se complica por al menos la posibilidad de la existencia, de la emergencia de una superinteligencia artificial, también mal llamada superinteligencia artificial, pero así habla la gente. El problema, sobre todo el problema, dice Nick Bostrom, es la velocidad. Si no hay velocidad, si el paso de la, nosotros decimos mal llamada inteligencia artificial, a la también mal llamada subinteligencia artificial, si ese paso es lento, entonces Nick Bostrom nos explica por qué, tranquilo que no hay problema. Pero como el cambio se dé súper rápido, entonces que cada cual haga lo que pueda. El problema aquí es que dicha posibilidad de la inteligencia artificial puede emerger ella misma por procesos internos de la mal llamada inteligencia artificial, pero puede ser provocada. Puede ser provocada por ciertos países que quieran el dominio tecnológico sobre el resto del planeta. Se puede intentar llevar a cabo deliberadamente. ¿Por qué? Porque el país que tenga el control o el dominio o el mayor conocimiento sobre esa o esas superinteligencias artificiales tendrá una ventaja competitiva con los demás, al menos económicamente, cuando no geopolíticamente. Esta es una opción de que deliberadamente sea provocada por algún país, pero la otra opción es que explote, que emerja la explosión de esa superinteligencia artificial. Y más complicada la cosa es si esa emergencia es simultánea en muchos lugares del mundo a la vez o prácticamente a la vez. En China, Estados Unidos, India, Rusia, países árabes, Brasil. Y si emerge en distintos países, algunos casi país civilización, entonces ya tenemos la competencia entre ellos. Y de la competitividad económica podrá venir las tensiones geopolíticas, que al final existe la posibilidad, así nos lo evidencia la historia, de llegar a la violencia. Y tal como está el patio de nivel tecnológico y de poder destructivo, pues mejor que no haya violencia entre países, ni grandes países, ni civilizaciones entre sí. En definitiva, os cuenta, lo que estamos diciendo, compartiendo esta reflexión, es que la mal llamada inteligencia artificial es, y la supuesta venidera superinteligencia artificial será, resultado directo del capitalismo. Y el capitalismo entendido al modo chino, en la República Popular China, sea eso capitalismo comunista o un comunismo capitalista, un capitalismo de Estado, sea o no sea capitalismo estrictamente lo de China, está influido por el resto del mundo no chino. De definitiva, nos cuenta, la inteligencia artificial es y la superinteligencia artificial será resultado directo del capitalismo. Y el capitalismo, eso ya lo sabemos, es amoral. ¿O es que se va a convertir moral cuando emerja esta superinteligencia artificial? ¡Tachán! La amoralidad del capitalismo desaparece, entonces aparece la moralidad,
del capitalismo gracias a la superinteligencia artificial. Pues no, el capitalismo es amoral cuando no directamente inmoral. Entonces, como ningún freno moral parará lo destructivo o lo supuesto destructivo de la mal llamada inteligencia artificial o futura superinteligencia artificial, entonces dicha posibilidad destructiva, en el caso de darse, no estamos haciendo pronósticos ni predicciones, no sabemos lo que va a pasar, no tenemos ni la más remota idea, estamos pensando en voz alta, en el caso de darse dicha posibilidad destructiva, sí supondrá un peligro la mal llamada inteligencia artificial para la sociedad capitalista. O bien emergerá o explotará a la vez, esta vez de forma no deliberada, y podrá explotar, emerger a la vez en distintas civilizaciones o en distintos países o países de civilización. Sí, pero no países cualesquiera, países que ya previamente tengan un componente tecnológico muy alto instalado en el seno de su sociedad. Países o países de civilización como China, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil, algunos en vías de crecimiento y quizá alguno en vías de extinción, o al menos de pérdida de notoriedad internacional. Recordamos aquí la teoría de Kasparov que hemos hecho nuestra de que suele coincidir la supremacía geopolítica con la supremacía en ajedrez, desde el oficioso campeón del mundo de ajedrez Ruy López en el siglo XVI, cuando España y su monarquía hispánica era la gran potencia, pasando a continuación por la Ilustración con Philidor en el siglo XVIII. No vamos a hacer todo el periplo, pero un punto álgido sería en 1972, el conflicto capitalista soviético, simbolizado por el enfrentamiento entre el autodidacta, supuestamente Bobby Fischer, individualista, con el representante de toda una colectividad ajedrecística, Boris Spassky. Las dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, dirimían su hegemonía mundial en el deporte, en el baloncesto, también en el atletismo, y quedó súper reflejado en el ajedrez. Pues bien, todo esto lo decimos que ahora los segundones son estadounidenses, son rusos, Nakamura, Caruana, estadounidenses, ruso Nepo, bueno, que era aparte el mejor de la historia, que es supuestamente Magnus Carlsen, pero lo decimos porque el hasta hace unos días campeón del mundo era chino, Ding Liren, y actualmente a finales de 2024, en la última Olimpiada de ajedrez, la selección masculina y la selección femenina campeones ha sido las selecciones de la India. Y Gukesh, el jugador indio de 18 años, el más joven de la historia en obtener el campeonato mundial, es de nacionalidad india. Todo esto lo decimos porque si dicha teoría del entrelazamiento geopolítico ajedrecístico tiene visos de cierta realidad, pues entonces la hegemonía mundial quizá ya pasó de Rusia, Estados Unidos a China, y esta supremacía actual, al menos en 2024, India en el ajedrez, nos está indicando por dónde va a ir la inminente hegemonía mundial que quizá recaiga sobre la India. Pues bien, si la inteligencia artificial emerge en estos países de civilización, China, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil, pues de la competitividad vendrá la violencia. La inteligencia artificial es, y la superinteligencia artificial será, resultado directo del capitalismo. Y el capitalismo es amoral, cuando no inmoral. Entonces, como ningún freno moral frenará lo destructivo de la inteligencia artificial o de la superinteligencia artificial, dicha posibilidad destructiva, en el caso de darse, sí supondrá un peligro para la propia sociedad capitalista. ¿Podemos pensar más cosas sobre si la inteligencia artificial, mal llamada de esta manera, puede tener repercusiones negativas en la sociedad? Sí. Y hacemos copiamos razonamiento en su momento originales de Andrei Parrilla Prokopiev,
que tenía una línea general que decía: cuanta más alta la tecnología, cuanto más potente es la tecnología, más posibilidad de hacer daño. Entonces nos decía Andrés Parrilla el siguiente razonamiento: cuanto más potente es la inteligencia artificial, más recursos gasta y más daño al medio ambiente hace. Cuanto más potente es la inteligencia artificial, más productiva es, más trabajo de personas con bajos recursos automatiza y más desigualdad socioeconómica crea. Cuanto más potente es la inteligencia artificial, más automatiza, incluso más facilita la tarea de los delincuentes. Todo esto produce más daño y produce más inseguridad a todos los niveles y crecimiento de la desigualdad. Conclusión general: claro que la inteligencia artificial puede resultar una amenaza para la sociedad capitalista. Otro razonamiento que también tomamos de Andrés Parrilla Prokopiev tiene que ver con el concepto accidente. Empezamos igual: la inteligencia artificial es una tecnología muy potente y cada vez más potente. Claro, cuanto más potente la inteligencia artificial, más requiere de entrenamiento prolongado, es decir, más grandes bases de datos requiere, es decir, requiere cada vez más de energía para poder funcionar. Repercusión: pues aumenta la huella de carbono. Claro, y como la inteligencia artificial cada vez es más potente, pues cada vez en más sectores socioeconómicos se utiliza. Y cada vez más aumenta la huella de carbono por el gasto de energía. Resultado: tenemos una herramienta que se utiliza mucho, que se utiliza cada vez más y contamina cada vez más, lo cual puede tener sus repercusiones negativas para la humanidad respecto al calentamiento global. Si juntamos estos razonamientos de la potencia de la inteligencia artificial, que tiene que ver con la posibilidad de cometer accidentes, con la posibilidad de mayor huella de carbono, con la posibilidad de que a mayor tecnología, más posibilidad de que el daño sea más grande, todo esto lo unimos con lo que ya dijimos del comercio algorítmico, del fin del capitalismo tal y como lo conocemos, de la posibilidad de que tenga que haber un sueldo mínimo vital para que no haya violencia. Si juntamos todo esto junto, vemos un panorama realmente cambiante. Entonces, una conclusión que asoma es la siguiente para cierto sector. ¿Qué sector de personas? Los poscapitalistas. Ya no decimos anticapitalistas, aquí nada de dialéctica, sino algo hegeliano de superación. Poscapitalista. Todo pensador, organización o movimiento que se considere poscapitalista quizá tendría que pensar, quizá debería valorar para su vocación política, para su intencionalidad constructiva de otro tipo de sociedad distinta a la actual, de ir más allá. Debería valorar la posibilidad de ir más allá o superar el actual capitalismo. ¿Cómo? Pues haciendo apología de la inteligencia artificial. Porque si, tal y como hemos razonado, en supuesto de que tengamos algún indicio de razonabilidad de todo lo que hemos dicho, por todos esos factores juntos entrelazados, si por todo eso la sociedad capitalista puede cambiar tal y como la conocemos por los efectos de la inteligencia artificial, pues entonces habrá que valorar dicho potencial destructivo sociológico respecto a la actual sociedad capitalista de la inteligencia artificial. Es decir, digámoslo más claro todavía, por si alguien no nos está entendiendo por culpa nuestra. Si queremos superar la actual sociedad capitalista, aceleremos la inteligencia artificial. Aceleremos la inteligencia artificial para superar el capitalismo actual. Y esto lo queremos poner en contraste, porque quizá o sin quizá sea lo contrario de un pensamiento quizá razonable, entonces con cuál nos quedamos, es el de Hartmut Rosa, nacido en 1965, es decir, nos consideramos compañeros existenciales de viaje de vida, que afortunadamente hay varios libros en su haber traducidos al español, pero que vienen a pivotar sobre dos grandes conceptos: alineación y resonancia. Alineación, bueno, todo esto lo está pensando desde 2010 hasta la actualidad. Alineación entendida pues como lo que es una opresión
un cambiar al sujeto por otra cosa que se convierte en un ser veloz, completamente acelerado cada vez más, corriendo mucho para simplemente estar en el mismo sitio, para no quedarse retrasado. Tiene muchos libros, pero dos libros principales para todo esto sería Alienación y Aceleración, que ahí sería el diagnóstico. Estamos acelerados, o estar acelerado en nuestra forma en el siglo XXI de estar alienado, y la solución sería la resonancia. Resonar. Entonces, Rosa nos dice que la sociedad moderna se cree que necesita cambiar y transformarse continuamente. Pero, se pregunta Rosa, ¿nuestra sociedad debe acelerar? O sea, ¿es necesario que acelere? Se pregunta Rosa, ¿la sociedad puede no acelerar? Y va más allá, ¿la sociedad puede desacelerar? ¿Se lo puede permitir? ¿O no le queda otra que desacelerar? La sociedad actual se cree que sin un crecimiento constante pues se pierde empleo, la economía baja, entonces la política se ve afectada. Entonces todos los partidos políticos quieren el crecimiento económico de su país. Estarían en la misma onda. No habría una dialéctica en política, todos estarían en el mismo bando, o casi todos, o al menos los más grandes. Como ya hemos dicho, corremos sin parar. Corremos sin escuchar al mundo, las cosas, a los seres humanos, a los demás, a los otros. ¿Y esto por qué? Porque corremos creyendo que controlamos las cosas, y en ese controlar las cosas dejamos de escucharlas, porque estamos pensando ya en el siguiente paso. Y es que para Rosa lo que controlo ya no me habla. Si no me habla, ¿cómo voy a escucharlo? Solución, resonancia. ¿Qué es resonancia? Primero escuchar. En debate ya sabemos que para ganar debate lo primero que hay que hacer es escuchar al otro. Aquí de lo que se trata es de escuchar al mundo, a los demás, los otros, lo otro, las cosas, el mundo, los paisajes, las personas, las ideas. Tomar conciencia de que la velocidad no soluciona ningún problema, es más, acrecienta los que ya hay y crea otros. ¿Cuál es el resultado de tanto correr? Agotamiento, hastío, cansancio, estrés, angustia. Pero hay una puerta que en vez de poner salida pone resonancia. Y resonancia tiene que ver con, a través de experiencias de calidad, a través de experiencias satisfactorias, entrar en contacto con el otro, con el mundo, con los paisajes, con los demás, con las ideas. Y conmigo mismo, claro. Estar en contacto con algo o con alguien. Entonces la solución final de Hartmut Rosa es ir al contacto con el otro. Ir al encuentro con el otro a través de relaciones que resuenen, que se difundan, otro estado de estar en el mundo no acelerado. Nos dice Hartmut Rosa que hay que vibrar con ideas, con personas, con cosas, con paisajes. El mensaje final de Rosa es aceleremos la resonancia. Pues eso lo hemos explicado para ponerlo en contraste con lo que intentamos decir que aceleremos la inteligencia artificial. ¿En base a qué? Pues en base de que, como sea verdad que los efectos conjuntos de el uso de la inteligencia artificial puede provocar cambios transformadores en la actual sociedad capitalista, tal y como lo conocemos actual día, entonces aprovechemos dicho poder destructivo. Aceleremos las mal llamadas inteligencia artificial para superar el capitalismo actualmente existente. ¿Tenía o no tenía repercusiones políticas la inteligencia mal llamada artificial? Y mal llamada inteligencia también. A buen seguro tiene muchísimas más repercusiones políticas el uso de la inteligencia artificial, pero con lo dicho, yo creo que ya es suficiente para invitar a la reflexión. ¿Será lo que acabamos de decir la última versión del aceleracionismo de Nick Land, de que precisamente para superar el capitalismo acelerémoslo? Pues si con la inteligencia artificial se acelera el capitalismo tal y como existe, una posibilidad será la aceleración de las inteligencias artificiales. ¿Qué pasará? Pues vete tú a saber.